Tengo el síndrome de hambre de contacto físico. Cuando hago falso el romance con un superestrella, aprovecho para tocarlo. Después de todo, somos hombres, ¿qué hay de malo en tocarse un poco? Cuando el contrato expiró, me marché satisfecho. No esperaba que el superestrella me siguiera a casa y me empujara contra el sofá. ¿Crees que puedo permitirte que me beses si te vayas? Entré al baño y le pellizqué el culo a Javier. Él estaba cepillándose los dientes frente al lavabo y en un instante abrió los ojos como platos. Me encontré reflejado en el espejo y lo miré a los ojos sin inmutarme. Mis dedos subieron por su espalda, deslizándose por su cintura, su espina dorsal, hasta detenerse en su hombro. Lo abracé suavemente. Si queremos hacer falso el romance, debemos acostumbrarnos primero. Así, pareceremos naturales enfrente de la cámara. Recientemente, la telenovela en la que Javier y yo trabajamos juntos está siendo muy popular. En la serie, interpreto a su enemigo mortal, un villano que solo piensa en matarlo todos los días. Resulta que los fans tienen gustos peculiares y han comenzado a fomentar nuestro extraño romance. La popularidad de nuestro romance es incluso mayor que la de los protagonistas principales. La empresa aprovechó la situación y nos metió a Javier y a mí en un programa de variedades para promocionar la telenovela, sin desperdiciar el menor de los flujos de atención. Como necesitaba dinero, aceptar fue algo natural. Pero Javier ya era un superestrella y no tenía por qué meterse en este lío. Le pregunté, ¿por qué aceptaste hacer falso el romance? Él me miró con ojos claros y tontos y respondió, ¿ah? ¿Se puede rechazar? En ese momento, supe que era un chico tonto y fácil de manipular. Le di consejos pomposos sobre cómo hacer falso el romance a Javier. Y le dije, ven, abrázame. Acostumbrémonos. Javier se lavó rápidamente y se secó las manos con una toalla. Lentamente, levantó los brazos y me abrazó. Su cuerpo estaba rígido y sus músculos tensos. No era un abrazo cómodo. Obviamente, no tenía costumbre de abrazar a hombres. Pero mi síndrome de hambre de contacto físico se vio enormemente aliviado. Llevo padeciendo esta rara enfermedad desde hace mucho tiempo. Anhelo abrazar y ser abrazado. Pero la empresa no me permite tener noviazgo, y mi moral no me permite tocar a las actrices con las que trabajo. Cuanto más lo suprime, peor se vuelve la enfermedad. El psicólogo dijo que si no puedo aliviarlo, podría perder el control por completo, volcarme en la calle y abrazar a cualquier persona que vea. O me meten en un manicomio o en la cárcel. Este falso romance llegó en el momento justo. Javier y yo somos hombres, así que abrazarnos y tocarnos un poco es razonable, ¿no? Cerré los ojos y lo apreté contra mí, presionando su espalda. Apriétame más fuerte, le dije. Javier estaba caliente, pero escuchó mis palabras con honestidad. Tosió con la oreja roja y dijo: no he hecho falso el romance con nadie antes, no sé mucho. Si hay algo que deba tener en cuenta, avísame. Debido a que estábamos muy cerca, el fresco aroma de menta de su aliento me rozó el oído y su voz era grave y agradable. De repente, sentí una extraña sensación. Después de disfrutar suficiente, fui el primero en soltarme. Le di una palmada en el hombro y le dije: no te preocupes, hermano, yo tengo experiencia. En realidad, no tenía experiencia. Solo quería usar a Javier como medicina. Mañana sería la grabación oficial, así que debía dormir temprano esta noche. Después de ducharnos, abrí mi maleta y saqué un conejo de peluche. Javier se quedó boquiabierto, sorprendido. A tus 25 años, ¿todavía necesitas abrazar un muñeco para dormir? Me acosté con el conejo sin inmutarme. ¿Debería abrazarte a ti en lugar de a él? Javier cerró la boca y volvió a sonrojarse. Se quedó parado al lado de la cama, indeciso. ¿Es esta otra cosa que necesitamos acostumbrarnos? Tardé un momento en darme cuenta de lo que decía. Me quedé sin palabras, claro que no, solo estaba bromeando. Incluso si hacemos falso el romance, nadie va a filmarnos mientras dormimos. Respondió Javier, asintiendo con la cabeza. ¿Estaba decepcionado? El equipo de producción había preparado 2 camas en la habitación, sin que se interfirieran. Cubrí al conejo con una cobija y abrí sus brazos, metiéndome en su cálido abrazo. Durante muchos años de abandono, he pasado las noches de esta manera. Pero hoy, de repente, no podía dormir. Me tumbé y me volví con el conejo en mis brazos, sintiendo una ansiosa necesidad en cada centímetro de mi piel. No haber experimentado esto antes era una cosa, pero el abrazo de Javier hoy era como una chispa que encendió la puerta de mis deseos reprimidos. Me levanté, me rastré la cabeza con impaciencia. Puse mis zapatillas y me acerqué sigilosamente a la otra cama. El respiro de Javier era regular y profundo.
Estaba dormido. Tenía un gesto tranquilo mientras dormía. Me acerqué y me metí debajo de la sábana, acostándome junto a su brazo. Me sentía como un pervertido. Me reprendí en silencio y luego me volví y abracé a Javier. Él emitió un gruñido, pero no se despertó. Los jóvenes son tan despreocupados. Cerré los ojos con ansiedad, a punto de dormirme. De repente, Javier se volvió hacia mí y comenzó a tocarme con su mano. ¿HM? Luis dijo, medio dormido. Me quedé con los ojos abiertos de miedo y me callé, sin respirar. Me acarició un momento y, sin despertarse, me abrazó más fuerte. Murmuró, conejo. Estaba soñando. Solté un suspiro de alivio y me dormí con miedo. Y puse una alarma temprana para salir sin que nadie se diera cuenta cuando sonara. Pero no esperaba dormirme tan profundamente. Cuando Javier se levantó para apagar la alarma de mi teléfono, yo le agarré la cintura y no lo dejé ir. No te muevas, duerme un poco más, dije. Su voz estaba un poco ronca por la mañana y cogió mi mano que se movía por su cuerpo sin decir nada. Luis, ¿por qué estás en mi cama? Me desperté un poco y abrí los ojos de golpe, encontrándome frente a su mirada oscura y sospechosa. En un abrir y cerrar de ojos, tuve una idea. Tuviste un sueño caminante anoche, dije, mirándolo a los ojos con firmeza. Me arrastraste a tu cama y me tomaste por tu conejo de peluche. Javier se quedó sin habla. Me miró durante un largo rato y luego bajó la vista, viendo mi pijama que se había subido accidentalmente. Pronto apartó la vista. Lo siento, dijo. Soltó mi mano rápidamente y se quedó de pie al lado de la cama, sonrojado. No lo hice intencionadamente, perdona. ¿En serio lo creyó? Era tan fácil de engañar que me sentía un villano. Pero yo nunca fui un buen hombre. Me senté y acomodé mi pijama, sonriendo hacia él. No pasa nada, soy un actor muy profesional. Incluso si es solo un falso romance, me aseguraré de interpretar bien a un amante adecuado. Javier me miró con una expresión compleja. Me acerqué a él lentamente, sonriendo. Desde el momento en que firmamos el contrato, durante todo el programa, te he querido. Me alegra que me hayas abrazado mientras dormíamos. Javier apretó los labios y parpadeó. Levanté mi mano y le acaricié la cara, sus largas pestañas temblaban en mi palma. Javier, ahora también me quieres, ¿verdad? Susurré. Él dijo que me escucharía, pero no esperaba que lo llevara a una trampa. La correcta concepción de valores de Javier se estremeció un momento. Me miró con dudas y asintió. La manipulación funcionó. Le di una palmada en el hombro, satisfecho, y le abrí los brazos con una sonrisa. Entonces, querido, ¿qué es lo primero que debemos hacer al despertar? Javier se abrazó a mí tímidamente y susurró, ¿una ronda de sexo? ¿Yo? No es necesario. Una vez terminamos de prepararnos y salimos. Desde el desayuno había muchas cámaras alrededor y comenzó la grabación. Javier se adaptó rápidamente y se sentó para desuescarme langostinos. Una a una, las cristalinas gambas se cubrieron de salsa y las puso en un plato pequeño, empujándolo hacia mí. Los otros invitados se miraron sorprendidos. ¿Tienes tan buena relación? Javier asintió, estamos. En cuanto hizo la mueca de decir enamorados, yo rápidamente cogí una gamba y se la metí en la boca, cubriéndole la boca. Estábamos hablando de si esta es la única comida completa de hoy. Para el almuerzo y la cena, los invitados deben resolverlo por sí mismos. El equipo de producción preparó los ingredientes y los ganadores de cada juego pueden coger una tarjeta y recibir los alimentos. Pero los alimentos son crudos y hay que cocinarlos. Los invitados son jóvenes artistas y su capacidad para cocinar es dudosa. Después de escuchar esto, todos se quejaron y se llenaron la boca, deseando poder comer las 3 comidas de golpe. Cuando solté mi mano, Javier me miró, como si no estuviera contento con mi negativa. Me preguntó en un tono suave, ¿no somos novios ahora? Lo miré. De repente, me dio la impresión de que era un poco molesto con su tontería. ¿No te dieron formación cuando entraste en el negocio? ¿Cómo se puede decir en voz alta que un artista está enamorado? Además, nuestro romance es falso. Javier explicó, en realidad, no tuve formación. Durante las vacaciones de verano, mi padre invirtió en una película y me dejó actuar por diversión. No esperaba que se hiciera tan popular. Luego, muchos guiones me llegaron y he estado siempre en el rodaje. Hay muchas cosas en el mundo del espectáculo que no conozco bien. ¿Yo? Malditos capitalistas. ¿Será que soy el único que ha trabajado durante 10 años y todavía soy un artista sin renombre?
Agarré una gamba con enojo y la destrocé en mi boca. Javier me miró con expresión sombría, apretó los labios y bajó la cabeza. Lo siento. ¿Te he enfadado? Parecía un niño que se había equivocado, tan lastimoso. Me sentí como si estuviera abusando de él. Después de reflexionar 2 segundos, suavicé mi tono y agarré su mano, la sosteniendo suavemente debajo de la mesa. El falso romance no puede ser demasiado obvio. A los fans les gusta buscar pistas. Cuanto más lo esconda, más les gustará buscar los detalles. Les gusta ese tipo de ternura sutil. ¿Entiendes? Ese tipo de ternura sutil e intencionada. Javier comenzó a acariciar suavemente mi palma con el pulgar, como en profunda reflexión. Ahora entiendo. Sus dedos me hacían cosquillas y su pierna se acercó lentamente, rozándome suavemente bajo la mesa, escondida por el borde de la mantelería. Tenía una capacidad de comprensión sorprendente y había captado el secreto tan rápidamente. No me extrañaba que fuera tan popular. El equipo de producción había planeado muchos juegos de ingenio o de búsqueda del tesoro. Correr por la zona turística era cansador, pero cada grupo obtuvo más o menos los mismos ingredientes. En la última ronda, finalmente llegó el momento de probar la fuerza física. Flexiones en pareja. Como su nombre indica, una persona se recuesta abajo y la otra hace flexiones. Los invitados del programa de variedades venían en parejas para promocionar sus respectivas telenovelas en emisión. La mayoría de ellos eran parejas de hombre y mujer. El equipo de producción claramente quería crear problemas. Las actrices se sentían un poco incómodas y los actores también dudaban. Pero la recompensa por superar esta ronda era una olla. Sin olla, no se podía cocinar. Después de un día entero de juego, estaba tan hambriento que se me pegaba el estómago a los huesos. Mientras los demás dudaban, le hice una seña a Javier. Ven, recuéstate. Javier se sorprendió y comparó nuestras estaturas con la mano, diciendo sin voz, ¿estás seguro? ¿Yo? ¿Acaso solo me supera en 8 centímetros? ¿Y en tamaño? ¿Es necesario ser tan presumido? Fruncí el ceño con impaciencia. Date prisa, no te rindas. Esta olla la tenía que conseguir. Javier negó con la cabeza, sonriendo, y sin oponerse más, se recostó en la alfombra. Pero cuando me acerqué a él, me di cuenta de que esta postura era un poco embarazosa. Javier tenía hombros anchos y pechos fuertes. Debido a mi tamaño, mis brazos no eran lo suficientemente largos. Al apoyarlos en los hombros de Javier, formábamos un trapecio y la distancia entre nosotros se acortó. Cada vez que me inclinaba hacia abajo, intentaba controlar la altura, pero inevitablemente rozaba su pecho. Javier emitió un gruñido sordo y apretó los labios. El personal del rodaje estaba contando. Al ver que habíamos comenzado, los otros invitados no se atrevieron a dudar más. Incluso, 2 equipos se aliaron y 2 actores salieron a hacer flexiones. Si ganaban a Javier y a mí, se llevarían la olla y cocinarían juntos. Uno de los 2 actores era exatleta y tenía mucha fuerza. Me superó con facilidad. Me preocupé un poco. En realidad, no soy débil físicamente y hago ejercicio regularmente. Pero en la última película que terminé de rodar, me lastimé el brazo y todavía no me había recuperado por completo. La herida me dolía ligeramente y mis movimientos se volvieron más lentos. El sudor de mi frente cayó en la cara de Javier y en el último movimiento, casi no pude levantarme y me derrumbé sobre él. Él emitió un gruñido sordo y su mirada se volvió oscura en un instante. ¿No importa si cambiamos de posición dentro del mismo equipo?, preguntó Javier. Sin esperar la respuesta del personal, agarró mi cintura y con un solo movimiento, invirtió nuestras posiciones. Quedaban 20 segundos en el reloj. La velocidad de Javier era impresionante, como un leopardo feroz, incluso más fuerte que el actor exatleta. Rápidamente igualó la distancia y al final del tiempo, superó 2 flexiones. La juventud es maravillosa. El juego terminó y llegó el momento de recoger la recompensa. Javier seguía sobre mí sin moverse. Le di un toque, ¿qué estás haciendo? Javier respondió con voz ronca, me he dado un calambre en la pierna. Me apresuré a tocar su pantorrilla, es grave. De repente, mi muslo chocó con algo duro. Me quedé en silencio. Javier apoyó la frente en mi hombro, con una voz lastimosa, como si estuviera a punto de llorar. Luis, ¿qué hago? ¿Te atreves a hacerlo con tantas cámaras alrededor y ahora me preguntas qué hacer? Respiré hondo y le di mi chaqueta, luego me escapé lentamente de debajo de él. Dije al equipo de producción, Javier tiene un calambre. Déjalo descansar un rato antes de que se levante. Después de todo,
Él era el invitado más popular y el director estaba preocupado. ¿Está bien? ¿Debemos llevarlo al hospital? Le di una sonrisa forzada. No es necesario. El director todavía no estaba tranquilo. Entonces, luego pediremos a los trabajadores que les lleven los ingredientes y la olla de vuelta. ¿Sabes hacer masaje, señor Luis? ¿Debemos llamar a un masajista? Me apresuré a detenerlo, no hace falta molestar. ¿Yo? Me atreví y dije entre dientes, yo puedo hacerle el masaje. El director se tranquilizó, el señor Luis es realmente muy versátil. Cuando el resto del personal se ocupó de recoger los accesorios y ya no nos prestó atención, rápidamente ayudé a Javier a regresar a la habitación. Le pedí la chaqueta de vuelta y la miré casualmente, pero de inmediato me quedé con los ojos abiertos. ¿Todavía no te has mejorado? Javier apretó los labios, sonrojado, con una expresión tímida y vergonzosa. Hermano Luis, he oído que has prometido al director que me harías. Lo interrumpí rápidamente, no es verdad. No tienes un calambre real. Lo empujé al baño y me apoyé en la puerta, diciendo con severidad. El falso romance es un otín, pero no debes pensar en cosas de principio. También tengo mis límites. Se abrió la ducha y el agua comenzó a correr. La voz de Javier llegó amortiguada. Lo sé. No dije más. Acababa de calmarme cuando alguien llamó a la puerta. Era el personal del programa. Señor Luis, hoy es el Día de la Madre, así que tenemos una tarea adicional. Llama a tu madre y dale un feliz Día de la Madre. La grabación se hará antes de cocinar, así que prepárate y avisa a tu familia. Después de que el personal se fuera, me llevó mucho tiempo recobrarme. Nunca había hablado por teléfono con mi madre. La última vez que la vi, no recuerdo cuántos años atrás fue. Cuando nací, la planificación familiar estaba en pleno apogeo. Mi madre me dio a luz clandestinamente, pero fue pillada y tuvo que pagar una multa enorme. Mi padre y ella perdieron su trabajo. Ella me odiaba y me llamaba un desagradable. Me dejó en casa de mi abuela en el campo y no volvió a verme en 3 o 5 años. Afirmaba que solo tenía a mi hermano. Mi abuela estaba ocupada cuidando a mis tíos y me despreciaba porque era hija de una hija. Me ignoraba, solo me daba de comer y de beber, con la condición de que no me muriera. De niño, cada vez que veía a mis primos acurrucados en los brazos de mi abuela, me acercaba con ansias, esperando que ella también me abrazara. Pero ella siempre me empujaba con desprecio. No hagas el pobre. Los extraños no se pueden criar. Durante el año nuevo, cuando mi madre regresó del trabajo en la ciudad, la abracé llorando y le rogué que me llevara con ella. Pero mi madre apartó mis dedos con frialdad. Todo el dinero de la familia se gastó en la multa por ti. No podemos mantener a un segundo hijo. Me gané el dinero para los libros ayudando a los aldeanos a cuidar los cerdos y las ovejas. Me gradué del secundario con muchos ahorros, pero ya no podía seguir estudiando. La notificación de admisión de la escuela secundaria número 1 del condado la guardé con cuidado en mi mochila. A los 15 años, con el dinero que había ahorrado, compré un billete de tren y fui a trabajar a la ciudad. Pero era demasiado joven y nadie quería contratar a un menor de edad. Imité a otros y canté en la estación de metro sin micrófono, en realidad, era mendigar. No esperaba que un talent scout me viera y me engañara firmando un contrato de esclavitud. Durante 3 años, no recibí un centavo por todos los anuncios y actuaciones, pero al menos me daban comida y alojamiento. Después, esa empresa siniestra declaró quiebra y los artistas bajo su contrato publicaron largos artículos para denunciarla. Yo no dije nada malo. Al menos, me dieron la oportunidad de sobrevivir. Eran mejores que mis propios padres. Sumido en recuerdos, estaba muy distraído. Llamé a la puerta del baño y a través del vapor, dije con la vista baja. Javier, ¿puedo prestar a tu madre? Javier también estaba distraído, ¿ah? Le expliqué la tarea adicional del programa y con los labios secos, dije con dificultad. Mi madre, no está disponible. ¿Podría tu madre fingir ser mi madre y decir 2 palabras para solventar esto? Era una petición un poco atrevida. Javier y yo no estábamos tan amigos y él también tenía que llamar a su madre. Durante un rato, no dijo nada. Me sentí incómodo y me toqué la nariz. Lo siento, ignora lo que he dicho. Acababa de salir cuando Javier de repente me agarró la mano. Las gotas de agua de su cabello cayeron en mi muñeca. Puedo, aviso a mi madre. Me miró con los ojos bajos y preguntó con duda, hermano Luis, ¿es que tu madre? Bajé la cabeza y con la vista perdida, después de un largo rato, di un risotazo. Me gustaría que estuviera muerta. En lugar de no quererme.
Nunca quererme. Javier me llevó la mano y rápidamente buscó su teléfono para llamar a su madre. Entonces me di cuenta de que todavía no se había secado y estaba saliendo desnudo. Me quedé sin aliento y solté su mano, cerrando de nuevo la puerta del baño. No tan rápido, ponte la ropa primero. Llegó el momento de llamar a la familia. Teniosamente, apreté mi palma y con aspecto natural, llamé al número de teléfono de la madre de Javier. Llamé con timidez, mamá. La voz cálida de una mujer llegó desde el otro lado. ¡Ay! Querido, ¿te has extrañado de mamá? De repente, me dio un cosquilleo en la nariz. Apreté mi palma y asentí sin querer. Sí. Mamá, feliz día de la madre. Gracias, querido. La madre de Javier tenía una voz muy suave y me preguntó amablemente, ¿cómo has estado últimamente? ¿Estás cansado de trabajar? ¿Has comido bien? Nadie me había preguntado eso antes. En ese momento, deseé con todo mi corazón que fuera mi verdadera madre. Me entró un nudo en la garganta y traté de contener el temblor de mi voz. Todo está bien. La madre de Javier sonrió. Bueno, entonces cuídate bien solo. Lo haré. Con los labios temblorosos, dije en un susurro, gracias, mamá. Después de colgar, había marcas de mis uñas en mi palma. Los otros invitados me miraban sorprendidos y Javier me pasó una servilleta en silencio. Entonces me di cuenta de que estaba llorando. El director intentó resolver la situación con un chiste, hace mucho tiempo que no ves a tu madre, señor Luis. Sonreí para cooperar, realmente hace mucho tiempo. Tanto tiempo que era como si no tuviera madre. El siguiente en llamar era Javier. Vi cómo buscó en su libreta de direcciones y con calma, llamó a un número con la nota mamá. Al otro lado, alguien contestó, diga. Javier, feliz día de la madre. La otra persona se quedó en silencio. ¿Estás loco? Javier, estoy loco por verte. La otra persona pareció no poder soportarlo más, vete. Javier, claro, mamá, adiós. Todo fue resuelto rápidamente, con la seguridad de un perro viejo. El equipo de producción y los invitados se quedaron boquiabiertos. Javier guardó el teléfono y cuando me encontré con su mirada interrogante, se acercó y susurró, es mi hermana. Ella tiene fobia al matrimonio y a tener hijos. Ahora está encantada de ser mamá sin dolor. Me hizo callar mis lágrimas. Creo que, para que Javier haya crecido sano y salvo, su hermana debe de quererle mucho. Finalmente, llegó el momento de comer. Invité a los otros dos grupos sin olla y con los ingredientes combinados, pudimos cocinar más platos. Varias personas miraban fijamente la espátula en mi mano con los platos en las manos. De repente, me sentí muy satisfecho. Gracias a los años de sufrimiento, me he convertido en un buen cocinero. Incluso puedo cocinar bien la rábano y el repollo. Javier se quedó al lado de la olla para abanicarme. Cuando estuve cocinando las costillas, lavé una zanahoria y le pregunté, ¿quieres comer? Rechazó 3 veces. No, no quiero, no soporto el olor. De acuerdo. Puse la zanahoria entera en mi boca. De niño, estaba pobre y si arrancaba 2 zanahorias del campo, no tenía que pasar hambre. La zanahoria era una especie de nostalgia para mí. Pero Javier me miraba con una expresión extraña. Fruncí el ceño, ¿qué pasa? Javier miraba fijamente mis labios con la zanahoria y sus ojos parpadearon. Toseó con disimulo. Luis, eres muy sugerente. ¿Qué? Saqué la zanahoria de mi boca y la miré de izquierda a derecha. De repente, me di cuenta. Levanté la cabeza y lo miré con ojos furiosos. Javier se apresuró a alejarse con los palillos. Voy a comprobar si las costillas están cocinadas. Quebré la zanahoria entre dientes. ¡Maldita sea! Mi nostalgia se había ido. Después de comer, la grabación terminó, pero Javier y yo todavía teníamos que hacer una transmisión en vivo por la noche. La telenovela en la que colaborábamos se estaba terminando y los actores principales tendrían una conexión en línea. Mis escenas no eran muchas, pero debido a la gran popularidad de mi falso romance con el protagonista, me beneficié un poco. Volví a la habitación, me duché y me cambié de ropa. Antes de la transmisión, le pedí a Javier que bajara la cabeza y le colgué una cadena que siempre uso en el cuello. Es un accesorio esencial para el falso romance, todos los objetos idénticos. No tenemos tiempo para comprar ropa idéntica. Nuestros talles son muy diferentes y no podemos intercambiarla. Así que te doy mi cadena primero. En la cadena había un colgante en forma de llave que cayó justo en su pecho.
Javier miró hacia abajo y dijo con vergüenza, no he preparado nada. ¿Puedo regalarte algo la próxima vez? Asentí indiferentemente. Era solo para mostrar a los fans, no había necesidad de regalarse verdaderos regalos. Otros actores entraron en la sala en vivo uno por uno. La actriz principal vio a Javier y a mí delante de la misma cámara y con una mirada traviesa, hizo un burlón. Hermano Luis, Javier, buenas noches. He visto los reportajes del programa de variedades. Me quedé un poco sorprendido. Para crear expectativas y atraer la atención, algunos programas suelen publicar fragmentos del rodaje con anticipación. No esperaba que el equipo de producción fuera tan rápido. Y después de que ella dijo eso, los comentarios en la sala en vivo comenzaron a aparecer rápidamente. Yo también he visto. Dios mío, ¿puedo ver esto sin pagar? La chica está en la misma zona que yo. Es demasiado dulce, estoy enamorada de verdad. Vaya, Javier está usando la misma cadena que Luis. Atrévete un poco más, quizás sea la misma. ¿Qué hay de atrevido? Han hecho cosas más íntimas, ponerse la cadena de su pareja es nada. ¿Qué cosas? ¿Qué habían visto? Mientras el presentador seguía con el programa, rápidamente busqué vídeos en mi teléfono. De verdad, déjenos disfrutar este romance. ¿Qué demonios? Puse el silencio y entré en el vídeo. Era el momento de las flexiones en pareja. Al principio, yo estaba encima de Javier y no sé qué ángulo horrible había elegido la cámara del equipo de producción. En la pantalla, mis brazos parecían más cortos y yo me parecía pegado a Javier, moviéndome como un gusano. Los comentarios llenaron la pantalla. Se han pegado, ¿verdad? Ahí también se han pegado. ¿Cómo puede soportar Javier esto? Aunque sepa que es un falso romance, pero... Ah, a mi vista. En el vídeo, Javier de repente me abrazó y dio la vuelta, moviéndose como un motor loco. En el momento, en realidad, estaba bien. Yo solo me preocupaba por ganar la olla. Pero con el silencio, viendo solo los movimientos desde el punto de vista de un espectador. La escena era demasiado explícita. Ahí, ¿y qué es lo que cubre con la ropa? ¿Es una erección? Es verdad. Javier es demasiado joven. Tiene solo 22 años, ¿qué puede ocultar? Luis todavía está pensando en la olla, ¿a qué comida? Come a tu marido, qué glotón, qué bien come. Cerré el vídeo con un sentimiento complicado. Justo en ese momento, el presentador me hizo una pregunta. Señor Luis, tiene muchas escenas en la telenovela con Javier. ¿Cuáles son los 3 puntos que más te impresionan de él? Todavía estaba conmovido por el vídeo y sin pensar, dije. Joven, con piernas largas y buena fuerza física. De repente, se hizo un silencio en el sala en vivo. Javier se volvió hacia mí de golpe, con los ojos brillantes. Me di cuenta de que había hecho algo mal y casi me muerdo la lengua. No, no es eso. Quiero decir. El presentador, comprensivo, me interrumpió. Muy bien, ahora la pregunta es para Javier. ¿Qué aspectos más admira de señor Luis? Él se aclaró la garganta, con una sonrisa bobalicona en el rostro. Yo rápidamente le pellizqué la pierna fuera de la cámara, advirtiéndole entre dientes. No digas tonterías. Javier me tomó la mano para tranquilizarme, y mirando hacia la cámara, dijo con sinceridad. La actuación de señor Luis es excelente. Me ayuda a entrar en el papel rápidamente. Solté un suspiro de alivio. Él siguió, además, tiene la cintura fina, piernas largas y la piel muy blanca, lo que coincide perfectamente con la descripción del personaje en la novela original. Mi corazón se tensó un poco. Javier todavía no había terminado. El tercer aspecto, es algo que he descubierto recientemente. Mirando hacia la cámara, dejó escapar una expresión de no haber tenido suficiente, como si estuviera recordando algo maravilloso. Señor Luis es un excelente cocinero. Bajó la cabeza, ruborizado. Me gusta mucho. Los comentarios en el sala en vivo volvieron a descontrolarse. Me sentí desmayarme. ¿Qué? ¿Qué hay de tan ruborizado en comer una comida casera? Además, ¿sabes en realidad lo que esta palabra sugiere? Rápidamente interrumpí su discurso, bromeando. Es solo por el programa. No necesitamos detallar más. Pero Javier se puso a leer los comentarios en serio y respondía a cada uno. ¿Prefiere señor Luis cocinar sentado o tumbado? ¿Le gusta cocinar de pie? ¿Fue señor Luis el que inició? Sí, hermano Luis es muy amable. Fue él quien ofreció cocinar. Todos en el sala en vivo sonreían con picardía y nadie se atrevió a interrumpirlo. Yo le pellizqué con fuerza la pierna, pero sus músculos eran duros como roca.
Me dolía la mano y él no se movió un ápice. Incluso, se volvió hacia mí y preguntó, hermano Luis, tu expresión está muy rígida. ¿He dicho algo mal? Tiré de mis labios, forzando una sonrisa profesional. No. Bueno, que todo se vaya al diablo. Después de la transmisión en vivo, no le hice caso. Javier se quedó en el borde de mi cama, inseguro, hermano, ¿qué he hecho mal? Abrí el teléfono, busqué con expresión seria, qué significa cocinar como metáfora, y se lo mostré. Javier echó un vistazo y se quedó con los ojos desorbitados. Normalmente no navego mucho por internet. Realmente no sabía esto. Hice un gruñido, me volví con la espalda hacia él y abracé mi conejo de peluche. Estoy cansado. Apaga la luz y vete a dormir. Javier bajó la cabeza, desanimado, y me devolvió el teléfono. Buenas noches, hermano Luis. Quizás debido a que estaba un poco cansado durante el día y había tenido suficiente contacto con Javier, esa noche no tuve un ataque de mi enfermedad y dormí profundamente. Pero en mitad de la noche, de repente, el colchón se hundió y Javier se metió en mi cama. Oye, ¿qué estás haciendo? Le empujé con la mano y me di cuenta de que no respondía, con el respiro regular. ¿Javier? No respondió, pero agarró el conejo que estaba entre nosotros y lo arrojó al suelo con un ruido. Luego se acercó y me rodeó con sus brazos, sin abrir los ojos en ningún momento. ¿En serio? ¿Está realmente sonambulando? No me extraña que me creyera tan fácilmente esa mañana. Dios mío, no hay un solo normal en esta habitación. Pero no podía negar que la iniciativa de Javier era muy buena para mi síndrome de hambre de contacto físico. Después de todo, se ofrecía voluntariamente. ¿Qué pérdida sería no disfrutarlo un poco? Extendí mis brazos y lo abracé, acercándome más a él e incluso envolviendo sus piernas con las mías, asegurándome de que cada centímetro de mi piel recibiera consuelo. Dije un suspiro de placer. Hacía mucho tiempo que no me había sentido tan satisfecho. De repente, Javier emitió un gruñido. No se despertó, pero su cuerpo comenzó a calentar. Su barbilla se rozó en el hueco de mi cuello. Luis, cocinar. Maldita sea. Realmente no debía haberle explicado eso antes de dormir. Pero no me atreví a despertarlo. Me quedé tumbado, con la cara verde, al lado de este bastón encendido, sintiéndome como si yo también estuviera a punto de incendiarme. Perdí por completo el sueño y, sin otra opción, saqué mi teléfono y busqué en Baidu. ¿Pueden los sonámbulos hacer eso? Baidu Salud respondió con rotundidad. No. El sonambulismo es un estado sin conciencia. Me quedé con los ojos desorbitados. ¿Qué? Entonces, Javier. Apreté los dientes y le susurré al oído, Javier, quiero besarte. Debido a que estábamos muy cerca, sentí claramente que se tensó por un instante y luego se relajó rápidamente. Ah, ¿está fingiendo? Tomé su rostro con mis manos y lo hice mirarme. Sé que estás despierto. Deja de fingir. Vuelve a tu cama. No hagas que te diga 2 veces. Javier no se movió, con el respiro profundo y regular. Tiene una gran resistencia psicológica. Me puse a sonreír, arqueando los ojos, y de verdad le di un beso en los labios. ¿Te atreves a aprovecharme? No te quejes si te aprovecho yo también. Te voy a asquear. Mordí suavemente sus labios, esperando ver su rostro horrorizado y huir. Pero, de repente, una mano grande agarró el posterior de mi cabeza. En lugar de retroceder, Javier abrió mis labios y se convirtió en el atacante. Me quedé tan sorprendido que no pude reaccionar. Casi me asfixio y solo pude empujarlo y apartarme, subiendo rápidamente. Javier. ¿Te has atrevido a tanto? Él todavía tenía los ojos cerrados, fingiendo dormir. Me dio tanta rabia que me temblaban las manos. Agarré el cojín y lo golpeé a este mujeriego en la cama. ¿No respondes? ¿Besas y te niegas a reconocerlo? Ese era mi primer beso. Te mataré hoy. Javier abrió de repente los ojos y me agarró él. ¿No has filmado ninguna escena de beso? Yo, un actor sin recursos, solo podía aceptar los papeles que nadie quería, ya fueran villanos o hooligans. ¿Dónde iba a tener escenas de beso? Javier comenzó a reír. Me volví aún más enloquecido, furioso. ¿Te atreves a burlarte de mí? Javier me abrazó de repente. Lo reconozco. Volvió la cara y volvió a besarme tentativamente. Quiero asumir la responsabilidad. ¿Puedo besarte de nuevo? Me quedé paralizado y me dejó confundido otra vez.
Cuando me di cuenta de que estaba siendo quemado de nuevo por este bastón encendido, me desperté y rápidamente lo empujé, cubriéndome la cara, que estaba encendida. Javier, solo estamos haciendo un falso romance. No es necesario ser tan realista. ¿Crees que por qué acepté? Javier encendió la luz de la pared y se recostó en la cabecera de la cama, sonriendo mientras me miraba. Con un aspecto relajado y despreocupado. ¿Dónde estaba aquella apariencia de inexperiencia? Me quedé boquiabierto. Joder. Resulta que no solo el sonambulismo era fingido. Incluso la tontería era fingida. Me quedé callado demasiado tiempo. Javier suspiró y se acercó a acariciarme el pelo. Luis, te quiero. ¿En realidad no te diste cuenta? Todo quedó resuelto. No me extraña que durante el rodaje siempre estuviera rondándome. Cada día decía que había pedido demasiada comida para él solo y me invitaba a comer. No me extraña que cuando mi personaje, el villano, le apretaba el cuello, él tuviera una expresión de placer extraña. Como si le estuviera gustando. No pude evitar exhalar un suspiro. Entonces, ¿por qué no me dijiste en ese momento? Ni en el año después del final del rodaje me has contactado. Javier dijo con resentimiento, te envié una solicitud de amistad, pero no me la aceptaste. Me quedé sorprendido y rápidamente busqué los registros de solicitudes. La solicitud de amistad ya había caducado. Ah. Me picó el escalpio y no tuve el valor de mirar la expresión de Javier. Se acercó más, el calor de su aliento en mi oído. Luis, ¿puedo agregarte ahora? Sí, sí, sí. Le di mi teléfono voluntariamente, dejándole hacer lo que quisiera. Pero después de agregarse como amigo, no se fue. En cambio, enumeró uno por uno mis actos de los últimos 2 días, como si me estuviera juzgando públicamente. ¿Es necesario practicar con anticipación para el falso romance? Solo querías que te abracara, ¿verdad? Fue también tú quien subió a mi cama anoche. Cada vez que te tomo la mano, estás muy contento. Me bajé la cabeza cada vez más, ruborizado. ¡Qué listillo! Me he equivocado al subestimarlo. ¡Qué vergüenza! Es demasiado vergonzoso. Javier me miraba con los ojos bajos y de repente mordisqueó la punta de mi oído, que temblaba por la culpa. Susurró, Luis, ¿también me quieres? Me quedé paralizado, como si alguien hubiera golpeado mi corazón con un martillo. La primera vez que tuve una lujuria por el abrazo de Javier fue durante el rodaje en el equipo. Filmeábamos en un bosque. Después de un día entero de escenas de lucha, estaba exhausto. Pero, de repente, recibí un mensaje de texto de mi madre. Decía que mi hermano estaba enfermo y necesitaba mucho dinero. Me preguntó si podía ayudar. Era la primera vez que me contactaba voluntariamente, y la primera vez que no era tan fría, con un tono de suplicio. Al fin, la familia recordaba mi existencia. Me emocioné y pensé que era una buena oportunidad para reparar nuestras relaciones. Rápidamente transferí 100.000 yuanes a la cuenta que me había dado. Después de confirmar que el dinero había llegado, llamé a mi madre inmediatamente. Quería preguntar por la enfermedad de mi hermano. Pero llamé muchas veces y nadie contestó. Pensé que era debido a la mala señal en el bosque y me paseaba con el teléfono en la mano, buscando señal. Ya estaba completamente oscuro. La infinita vez que el teléfono sonó 2 veces y luego llegó el mensaje, lo siento. La línea que intenta llamar está ocupada. Finalmente, me di cuenta. No era que no se pudiera marcar. Era que mi madre me estaba cortando deliberadamente. El dinero había llegado y ya no me necesitaba. Todo estaba silencioso alrededor. Me había perdido del equipo sin darme cuenta y me perdí en el bosque. Miré a mi alrededor, no había ninguna luz, solo el aullido de algunos cuervos. Me puse los dedos en un puño, temblando. Los recuerdos que no quería recordar se me vinieron a la mente. De niño, mi hermano era débil y mis padres gastaban todo el dinero en su tratamiento. Durante varios años, no tenían dinero para enviar a mi abuela. Mi abuela me consideraba un lastre, creía que me estaba comiendo la comida de sus nietos queridos. Me llevó deliberadamente al bosque y luego se fue sin decir nada. Quería deshacerse de mí. Yo tenía solo 7 años y estaba asustado a muerte, pero no me atrevía a llorar, temiendo atraer a los lobos. Me quedé en el pasto, con los dientes apretados, sin moverme en la noche oscura. Hasta que amaneció, llorando, caminé con dificultad de regreso. Esto se supo y mi abuela fue señalada por los demás. Tuvo que seguir cuidándome. Tuve suerte y sobreviví. Pero esa noche se convirtió en mi pesadilla eterna. Ahora, pisaba desesperadamente la hierba, buscando el camino de descenso.
Mis palmas estaban sangrando y mi espalda estaba empapada de sudor. La memoria infantil se superpuso a la realidad. Cuánto deseaba que alguien viniera a salvarme. Luis. Se divisó una luz en el bosque. Alguien del equipo de rodaje salió a buscarme. Delante, estaba Javier. Con la linterna iluminándome, corrió hacia mí y me abrazó fuertemente. Su voz tenía alegría y miedo. Finalmente te encontramos. Mi mente se quedó en blanco por un instante. Esta persona no era tan familiar para mí. No entendía por qué estaba tan emocionado. Pero en ese momento, por primera vez en mi vida, sentí paz. El psicólogo dijo una vez que el síndrome de hambre de contacto físico se debe a la falta de caricias y toques en la infancia. Por eso, cuando crecemos, deseamos especialmente recibir abrazos y contactos físicos de los demás para satisfacer nuestras necesidades emocionales. Esta enfermedad me avergonzaba muchísimo. Durante estos años, he intentado reprimirla con todas mis fuerzas. Pero una vez que probé un poco de placer con Javier, no pude detenerlo. Él me podía satisfacer. Me hacía sentir seguro. Después de abrazarlo, no quería abrazar a nadie más. Esto es amar. Tardé demasiado en responder. Javier, insatisfecho, mordió de nuevo mi oído. ¿Ya has llamado mamá a mi madre? ¿Podrías ser mi novio? Levanté la vista y me encontré con su mirada seria. Luis, intentemos. Una onda se formó en mi corazón. Confieso que estaba un poco conmovido. Acababa de abrir la boca cuando sonó una notificación de mensaje. Mi teléfono estaba en las manos de Javier. Él lo cogió y miró. Era el psicólogo que me pedía una revisión. ¿Se ha aliviado el síndrome de hambre de contacto físico últimamente? Javier frunció el entrecejo y se quedó rígido. ¿Síndrome de hambre de contacto físico? Apuréme a robar el teléfono, con miedo y vergüenza. ¿Yo? Realmente tengo una enfermedad. El secreto más vergonzoso se había revelado de esta manera. Luego sonó otro ding-dong. ¿Qué tal ha sido el efecto del tratamiento con el colega que usaste para el experimento? Apuréme a apagar la pantalla. Javier ya lo había visto. Se quedó en silencio durante mucho tiempo y luego dijo en un tono suave, ¿experimento? Me sentí como si cayera en un hielo. No me atrevía a sentir, pero no podía negarlo. Después de todo, mi objetivo inicial al acercarme a él era oscuro y bajo. El aire se congeló en el silencio. Javier esperó mucho tiempo y finalmente, no pudo soportarlo más. Gritó, «¡Habla!». Levanté la cabeza y me encontré con sus ojos enrojecidos. Mis labios temblaron. Lo siento. Javier cerró los ojos, con la esquina de los ojos húmeda. Después de un largo rato, se rió de sí mismo. Lo siento, he sido demasiado presumido. Se levantó y volvió a su cama. Quería agarrarlo. Levanté la mano detrás de mí, pero luego la bajé lentamente. ¿Con qué derecho? Una persona como yo. ¿Me lo merezco? Me esforcé por terminar de grabar el programa de variedades al día siguiente. El contrato de falso romance entre Javier y yo también llegó a su fin. Normalmente, la popularidad de este tipo de falso romance solo dura un tiempo. Grabar un programa de variedades y hacer una transmisión en vivo es suficiente. Durante el regreso, estábamos en la habitación, guardando silencio mientras recogíamos nuestras cosas. No dijimos nada más. Suspiré en silencio. Javier viene de una familia adinerada y tiene una relación familiar armoniosa. Un cisne como él, se dejó manipular por un sapo como yo. Seguro que me odia. No me atreví a molestarle más y tomé un taxi solo al aeropuerto. Al llegar, me di cuenta de que mi asiento había sido cambiado. Abrí mi teléfono para consultar y me quedé con los ojos abiertos. Con el móvil en silencio, innumerables mensajes de desconocidos llegaron. ¿Se había filtrado mi número de teléfono? Fruncí el ceño y abrí la libreta de direcciones. En la parte inferior de las llamadas no contestadas, vi el número de mi madre. También me había enviado 2 mensajes de texto. Hijo, ¿por qué no contestas el teléfono? Mamá tiene una emergencia. ¿En realidad no te preocupas por mamá? Entonces, tendré que encontrar una solución por mí misma. La mano que sostenía el teléfono temblaba. ¿Qué solución había encontrado? ¿Había vendido mi número de teléfono en Internet? Levanté la cara hacia el cielo, me enjugué fuertemente la cara y caminé hacia la seguridad. Volvería a ver qué quería. No tenía asistente. Antes de grabar el programa de variedades, Javier amablemente me prestó su asistente.
Pensé que se había ido con su artista. Pero después de abordar el avión, vino a buscarme. Señor Luis, Javier te ha actualizado el asiento. Sígame. Luego, sin hacer ruido, miró al lado de mí y hizo una mueca sin voz, fanático. Ni siquiera me imaginaba. Un artista tan sin renombre como yo también tenía fans fanáticos. El asistente de Javier me ayudó a llevar las maletas. Cuando llegamos al asiento de primera clase, sonrió. Señor Luis, realmente subestimas tu apariencia. Mi asiento estaba al lado de Javier. Él todavía llevaba gafas de sol y una máscara en el avión, claramente no quería hablar conmigo. Yo también era muy sensible y le di las gracias, luego me recosté en el asiento y cerré los ojos para descansar. Me sentía cada vez más inquieto. No sabía qué me esperaba al volver. Después del despegue, Javier me miró varias veces, finalmente se quitó las gafas de sol y la máscara. ¿Cómo se filtró tu información? Respondí con desánimo, ¿lo sabes? Javier se enfadó, está en tendencia. Muchas personas están mostrando orgullosas que han comprado tu número de teléfono. Miré hacia afuera de la ventana, hacia las nubes. Sonreí amargamente. Probablemente me debía a ellos. Quizás no debería haber nacido. Javier se quedó sorprendido. Lentamente, puso su mano sobre la mía, preocupado, ¿estás bien? ¿En realidad qué ha pasado? Su palma era cálida. Cuánto deseaba abrazarlo. Pero tenía innumerables problemas y deudas. No tenía que involucrar a alguien más. Retiré lentamente mi mano y lo rechacé con frialdad. Estoy bien. No te preocupes. 16. Cuando llegué a casa, la cerradura había sido forzada. Arrastré mi maleta y entré. La cara que se había vuelto borrosa en mi memoria volvió a aparecer ante mis ojos. Mi madre estaba cocinando sopa en el cocina, con un delantal. Mi padre estaba sentado en el sofá, con un bastón al lado. Ambos eran mucho más ancianos de lo que recordaba. ¿Cómo encontraste mi dirección? Dejé la maleta al lado y me apoyé en la pared, cruzando los brazos. Mi padre guardó silencio, siempre como una sombra muda. Mi madre se secó las manos en el delantal y dijo con nerviosismo, «Hijo, no esperaba que fueras tan exitoso. Te vi en la televisión, eres una estrella ahora». Le dije con frialdad, «¿Entonces, vendiste mi número de teléfono?» Mi madre se alarmó, «¿No, crees que haría algo así?» Entonces, ¿cómo se filtró mi información? Mi madre se frotó las manos, avergonzada. Solo pedí ayuda en internet, dije que era tu madre, pero no podía contactarte. Había alguien amable que pudiera buscar tu dirección a través del número de teléfono. Me enfurecí, con los ojos enrojecidos, apuntándola con incredulidad. ¿Aún sabes que eres mi madre? ¿Has hecho un seguimiento de mi vida privada? Mi madre no entendía, pero sabía que había hecho algo excesivo. ¿Qué podía hacer? No contestabas el teléfono. Yo necesitaba dinero urgentemente. ¿Otra vez pidiendo dinero? ¿Soy solo un cajero automático para ti? Dio un puntapié a la maleta al lado. Me has dado a luz pero no me has criado, ni te has preocupado por mí. ¿Y ahora, cuando necesitas dinero, me recuerdas? ¿Con qué derecho? ¿De dónde sacas el valor? Mi madre todavía se acordaba de mí como aquel niño que lloraba abrazándole las piernas. Al verme gritarle, se enfadó también. Si no fuera por ti, ¿tu padre y yo habríamos perdido el trabajo? Toda nuestra economía se gastó en la multa. Te di la vida. Si no te hubiera dado a luz, ¿crees que ahora serías una estrella? ¿Podrías vivir una vida tan buena? ¿Te duele darme un poco de dinero? ¿Tienes corazón? ¿Quién te forzó a darme a luz? Grité, temblando de rabia. Si tuviera la opción, preferiría no haber nacido. La infancia abandonada, la juventud pobre. Esa asfixia y desesperación interminables. ¿Quién es el que no tiene corazón? Mi madre no pudo responder y comenzó a llorar. Hijo, mamá sabe que estás enfadado, pero no teníamos otra opción. Tu hermano tiene un problema cardíaco y necesita una operación. Cada vez se gastan decenas de miles de yuanes. Hemos pedido prestado a todos los parientes que podemos. Los prestamistas nos han dado un paliza y han roto una pierna a tu padre. Si no te hubiéramos visto en la televisión, realmente estaríamos sin salida. Escuché con expresión impasible, sintiendo una absurdidad sin precedentes. ¿Y cuando mi abuela me dejó en el bosque, alguno de ustedes se preocupó por mi vida? Cuando yo mendigaba en la estación de metro a los 15 años, ¿alguien pensó que yo estaba sin salida? Bajé la cabeza y la miré.
Ella no mostró mucha reacción al escuchar esto. Como si estuviera escuchando la historia de un extraño, sin sentir nada. Siguió murmurando, no puedes dejar de preocuparte. Tu hermano está en el hospital. De repente, le pregunté, ¿cuántos años tengo? Mi madre se quedó un momento sin palabras, confundida. Me reí. Desde que entré, no has llamado mi nombre una sola vez. Mamá, ¿ya has olvidado cómo me llamo? Mi madre se quedó callada durante mucho tiempo y luego balbuceó, claro, lo recuerdo. ¿Te llamas Luis? Me reí. Si no fuera por mi cara que se parece a la tuya, ¿en realidad me reconocerías? Me incliné y la miré a los ojos. Luis es el nombre artístico que me dio la empresa. En el registro civil, el nombre que me diste casualmente era Suzai. El Zai de deudor. ¿No me llamabas un deudor? Entonces, ¿por qué me pides dinero ahora? La cara de mi madre se volvió pálida. Me enderecé y la miré con odio, viendo su expresión de pánico. Pero no sentí ningún placer de venganza. Resulta que no solo me abandonó. También me olvidó. Mi padre, un fracasado de por vida, se levantó con el bastón y llamó a mi madre en un tono bajo, basta, vayamos. Somos nosotros los que le hemos fallado. Mi madre se cubrió la cara y comenzó a llorar. ¿Y qué hacemos con Jian? Jian es mi hermano. Incluso desde el nombre, se puede ver quién era el hijo realmente esperado. Mi padre suspiró. No se puede curar. Dejémoslo. Se alejó hacia la puerta, cojeando. La espalda de mi madre se encorvó y su cara se volvió gris. Ella se quedó un momento en el lugar, luego levantó la maleta que yo había derribado y se dirigió a la cocina. La sopa de pescado está lista. Voy a servir una taza para mi hijo. Se quitó el delantal y llevó la cazuela a la mesa. Creo que te vi coger un pescado en el río cuando eras pequeño. No sé si me equivoqué. Mamá adivina que quizás te guste. Prueba. La sopa de pescado tenía un aroma intenso, como lo había imaginado alguna vez. De niño, había un río al lado del pueblo. Cuando mi tío atrapaba un pescado, lo llevaba a casa y mi tía lo cocinaba en sopa. El aroma se extendía lejos. Yo me escondía fuera del muro de la casa de los demás, mirando con envidia cómo mi primo tomaba la taza y comía el pescado sin espinas que mi tía le había preparado. Soñaba con que si mi madre estuviera en casa, también me cocinaría sopa de pescado. Luego, ella realmente regresó. Casi me ahogo para atrapar un pescado en el río y se lo mostré a ella, como si fuera un tesoro. Mamá, quiero comer sopa de pescado. Pero mi madre cogió el pescado, lo miró de izquierda a derecha y dijo con desprecio. Es demasiado pequeño, pero suficiente para una comida. Tu hermano está en la escuela. Lo llevaré para que se alimente. La sopa de pescado que había esperado tanto, finalmente no la pude comer. 20 años después, la persona que más esperaba me la puso frente a mí. Quería romper la taza. Pero las lágrimas cayeron primero, cayendo en la sopa de pescado. Mi madre se acercó a la puerta y me dijo, he forzado la cerradura. Esta noche, voy a buscar algunas herramientas y volveré a arreglarla. Lo siento, hijo. Tragué un sorbo de la sopa de pescado, con la voz ronca, espera. Mi madre volvió. Le pregunté, ¿cuánto queríais esta vez? En los ojos de mi madre, la esperanza se reavivó de repente. Calculó los gastos médicos futuros y las deudas pendientes y extendió temblorosa algunas manos. 3 millones. La cuchara se chocó con el borde de la taza. Me reí con amargura. Qué envidia tengo de mi hermano. Su vida vale mucho dinero. Después de un largo rato, respiré hondo, bien, 3 millones. Le di una tarjeta de banco, con todo mi ahorro. Considera que me compro a mí mismo. He pagado todo lo que os debía. Me bebí toda la sopa de pescado y luego la vomité. Mi cuerpo temblaba. La fuerte rabia me impedía controlar mis emociones. Me apoyé en el fregadero y lloré descontroladamente. ¡Qué miserable soy! Una taza de sopa de pescado, una disculpa, una expresión de arrepentimiento. Y me destruyeron de nuevo. Esta casa era alquilada. Me había esforzado durante muchos años, luchando por los pequeños papeles que nadie quería. Estaba a punto de ahorrar suficiente dinero para el pago inicial de una casa pequeña. Todo se perdió. Trabajar en vano. Estaba tan cerca de darme un hogar. El cielo estaba oscuro. El síndrome de hambre de contacto físico se volvió más grave debido a la emoción. Me acurruqué en el abrazo del conejo de peluche. Alguien llamó a la puerta.
Pensé que era mi madre volviendo a arreglar la cerradura. Me levanté lentamente, no queriendo mostrar mi vulnerabilidad y vergüenza. Pero la persona en la puerta era muy alta, casi chocando con el dintel. Me sorprendí. ¿Javier? Tu dirección se ha publicado en internet. He pedido a alguien que eche a los paparazzi y los fans fanáticos que estaban esperando afuera. Dijo mientras entraba y se detuvo frente a mí, mirándome con los ojos bajos, sonriendo suavemente. Hermano, ¿quieres un abrazo? Sin esperar mi respuesta, se arrodilló y me abrazó fuertemente. Los blogs de noticias han revelado tu historia de vida. He pagado para que se borren todos los contenidos. No sabía que habías tenido una vida tan difícil antes. Su voz tenía un tono de lloriqueo. Debí haberlo empujado, pero yo estaba demasiado ansioso por su cálido y fuerte abrazo. Mientras dudaba, él me metió una tarjeta en el bolsillo. He ido al hospital a ver a tus padres y he recuperado tu tarjeta de banco. Me quedé sorprendido. Javier me acarició el pelo para tranquilizarme. No te preocupes. He pedido a alguien que solicite un fondo de caridad. La enfermedad de tu hermano se puede curar. He pagado también tus deudas, pero ellos deben devolvérmelo en el futuro. Luis, no les debes nada. No es tu responsabilidad pagar esta deuda. Apreté la tarjeta de banco que había recuperado y dije con voz ronca, Javier, no necesitas compadecerme. Él se inclinó y me mordió el cuello. ¿Quién te ha compadecido? ¿No puedo preocuparme por ti? Javier murmuró, debí hacer un registro de gastos durante el rodaje del año pasado. Incluso los gastos de decenas de yuanes los registrabas claramente. Sé cuánto has deseado ahorrar dinero para tener un hogar. Me quedé en silencio durante mucho tiempo, con un nudo en la garganta. Gracias. ¿Solo eso? Javier me abrazó y me sacudió un poco. ¿Puedo dejarte besar y marcharte? ¿No me debes un título? Me quedé sin habla y abrí la boca. Tengo una enfermedad. Yo soy la medicina. Dijo Javier con los ojos brillantes, analizándome. He pensado detenidamente en el avión. Tienes tantos compañeros de actuación masculinos, ¿por qué no les tocas a ellos y solo a mí? No es más que porque soy el más guapo y atractivo. Como ahora, una vez que me abrazas, no quieres soltarme. Admite, Luis, que me amas desde hace tiempo y no te has dado cuenta. Me quedé boquiabierto. Jamás había visto a alguien tan narcisista. Javier me levantó del suelo y me dejó en el sofá junto con el conejo de peluche. Se apoyó en el brazo del sofá y me miró a los ojos. Estoy en serio, Luis. He visto todas tus facetas, astuta, desesperada, y puedo aceptarlas todas. Te amo siempre. ¿Podrías considerar ser mío? Parpadeé y mi vista se volvió un poco borrosa. Estaba acostumbrado a ser abandonado y ya no tenía nada que perder. Nunca he creído en el eterno, pero incluso si solo podemos estar juntos por un tiempo, es bueno que alguien quiera acompañarme. Sonreí y extendí el dedo para hacer un pacto con él. Bueno, de acuerdo. Señor Javier, bienvenido a participar en mi vida. Epílogo. Javier y yo llevábamos juntos 3 años sin darnos cuenta. Habíamos cambiado de número de teléfono y comprado una nueva casa. Durante este tiempo, mis padres no vinieron a buscarme. Javier no les permitía acercarse a mí. Él me trataba muy bien. Venía a visitarme clandestinamente durante el rodaje y se pasaba el día entero conmigo cuando descansaba. Hacía mucho tiempo que no tenía un ataque de mi síndrome de hambre de contacto físico. La vida era tan maravillosa que parecía irreales. Esta vida llena de esperanza me causaba un miedo extraño. Me recordaba constantemente estar preparado para que Javier se fuera. Había previsto el final terrible mil y mil veces en mi mente, para asegurarme de que cuando realmente sucediera, mi mundo no se derrumbara. En mi cumpleaños, Javier se comportó de manera extraña. Antes, una semana antes, ya comenzaba a preparar todas las sorpresas, pero este año, todo estaba tranquilo, sin ningún movimiento. ¿Se había cansado de mí después de 3 años? Me reí de mí mismo, agradecido por haber estado preparado. Esa noche, Javier regresó después de terminar un anuncio publicitario y me dijo, cambia de ropa, te llevo a un lugar. No hice demasiadas preguntas y me arreglé con esmero. Incluso si era el final, quería hacerlo con decoro. Me subí al copiloto y aún tuve ánimo para bromear con él, eres muy formal. ¿No se podía decir esto en casa? Javier asintió, también creo que sería más adecuado en casa. Vamos a mi casa. Me incorporé bruscamente, ¿a dónde dices que vamos? Javier parpadeó, te llevo a casa.
Hacemos 3 años que estamos juntos, es hora de que conozcas a mis padres. Me callé y rápidamente me miré en el retrovisor. ¡Qué horror! Si hubiera sabido que era para conocer a los padres de él, no me habría puesto tanto mousse y perfume fuerte. Me veía como un pavo real, tan vistoso. Le lancé una mirada desagradable a Javier. ¿Por qué no me dijiste antes? Él se mostró inocente, te fuiste corriendo a arreglarte y no me diste oportunidad. Llegamos a la puerta de la casa de Javier. Me arreglé la ropa con nerviosismo y hice una profunda respiración. Cuando los padres de Javier abrieron la puerta, inmediatamente puse una sonrisa perfecta. Hola, señora, hola, señor. La madre de Javier me recordó y me tomó la mano con entusiasmo, mirándome de arriba abajo. Ah, este eres el joven Luis. ¡Qué guapo eres! Me tomó del brazo y me llevó hacia el interior. En la mesa había 3 regalos y un pastel de cumpleaños. Una mujer con el cabello corto estaba poniendo velas con una expresión seria. La chica se volvió hacia mí y sus ojos y cejas se parecían muchísimo a los de Javier. ¿Eres la pareja de Javier? Me quedé un poco perplejo y sin saber qué hacer. Javier me tomó la mano y dijo con desagrado a la chica, hermana, ¿no puedes sonreír? No asustes a él. Isabel no le hizo caso y siguió hablando conmigo, todavía me debe una paliza. Este chico gritó mamá durante el programa. Cuando vuelva, lo voy a pegar. Dice que tiene pareja y que si le pego, su pareja se preocupará. ¿Es verdad, Luis? Me sentí muy incómodo y rápidamente negué con la mano. No me preocupo. Haz lo que quieras, hermana. Isabel me dijo, entonces, tíralo por mí. Inmediatamente le pellizqué el culo a Javier y él gimió de forma convincente. Su hermana se alegró y me puso la gorra de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Apaga las velas y pide un deseo, pequeño cumpleañero. Esta familia era demasiado fácil de convencer. No hubo ni obstáculos ni críticas, ni siquiera me ofrecieron una tarjeta bancaria para que me alejara de su hijo. Después de comer, Javier me llevó a su dormitorio. Me vine out del closet cuando estaba en la universidad. Han gritado y pegado suficiente. Ahora solo quieren que encuentre a alguien serio y no me metan con gente sin escrúpulos. Resulta que soy el serio. No sabía si sentir alegría o tristeza con esta evaluación. Javier se detuvo frente a mí, me tomó la barbilla y me miró con los ojos sonrientes. ¿En qué estás pensando? Le pregunté, ¿por quién te viniste out del closet en la universidad? Se quedó en silencio y después de un rato, señaló una foto en la pared. Por mi ídolo. Me volví y me quedé boquiabierto. En la foto descolorida y desgastada, era mi de cuando actué en una telenovela universitaria. Aunque solo era un papel secundario, estaba vestido con el uniforme escolar, sentado en un aula amplia y brillante, sonriendo con una luz brillante en los ojos. A través del papel, había satisfecho un ruego de mi juventud. Y Javier me había descubierto a través de eso y se había enamorado a primera vista de un actor desconocido, como yo. Cómo era maravillosa la casualidad de la vida. Javier sacó la mano que tenía detrás de la espalda, sosteniendo una caja pequeña. De repente, se arrodilló en una rodilla y abrió lentamente la tapa de la caja. Era un anillo, con una pequeña cerradura incrustada, y estaba grabado la palabra Forever. Señaló el colgante en forma de llave en su cuello y sonrió, te prometí un regalo de vuelta. ¿Te gusta este regalo, Luis? Durante estos 3 años, siempre había sido tímido y no me había atrevido a comprometerme completamente. Me consideraba lúcido y no quería darle a nadie la oportunidad de destruirme. Pero Javier planeaba un futuro y una eternidad. Me llenaron los ojos de lágrimas y sonreí, extendiendo el dedo hacia él. Póngamelo. Javier se alegró y dijo, claro. Cuando el anillo se ajustó en mi dedo, lo levanté de un tirón y lo abracé fuertemente. Sigamos adelante juntos, Javier. También quiero probar una vida entera contigo.